Mi nombre es Ligia Sauceda y soy de Honduras y estoy felizmente casada. Conmigo, que soy David Martínez, de aquí de España, y que tuve la gracia de casarme con Ligia. Y bueno, pues hoy les vamos a contar nuestro testimonio de matrimonio. Llevamos 2 años y medio felizmente casados y queremos compartir con todos vosotros nuestra historia de fe, de camino de soltería, de noviazgo y bueno, y ahora en esta vocación del santo matrimonio. Bueno, nosotros ya nos conocimos de más mayores, ya superamos los 35, ya tenemos una edad y somos un matrimonio de estos que ha tenido que recorrer camino por el mundo para llegar hasta aquí. No, al menos, bueno, en la caja de descripción encontrarán nuestros testimonios personales, pero allá podrán ver, si los miran, que yo, por ejemplo, no fui criado en la fe. Mi conversión fue a los 33 años y hasta entonces anduve divagando por todo viento de doctrina, ¿no? Como se dice. Entonces, consideramos que nuestro testimonio como matrimonio puede valer la pena explicar un poco cómo fue nuestro noviazgo, cómo han sido estos años de matrimonio, porque precisamente lo que planteamos es cómo desde el mundo podemos hacer esa comparación, ¿no? Cómo es seguir las normas del mundo y cómo es, digamos, hacer caso a lo que nuestra amada Iglesia nos prescribe, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos allá. Sí, bueno, empezamos que somos totalmente diferentes, con culturas diferentes, con continentes diferentes. Yo vengo del continente americano, soy orgullosamente hispanoamericana y bueno, él europeo, ¿no? O sea que sí que hablamos la misma lengua, pero tenemos diferencias notables. Por gracia de Dios, pues yo sí he crecido en una familia numerosa de 5 hermanas mujeres, la familia de las mujeres nos llamaban, y he crecido en la fe católica, y de ahí ha empezado mi recorrido. En el testimonio individual, como lo podéis ver en la caja de descripción, ahí pueden conocer e indagar más lo que ha sido todo mi proceso, pero a los 22 años tuve ese encuentro personal con el Señor, estuve de misionera, dediqué un tiempo a la misión y ahí fue cuando me enamoré del Señor y decidí emprender esa búsqueda realmente de vida con el Señor, buscando hacer su voluntad. ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres la vida consagrada o quieres que me case? Para resumirles, estuve 9 años orando por mi futuro esposo. Llegué a España y había hecho una promesa de castidad orando a San José para cuando llegara esa persona, ese hombre que el Señor tenía para mí. Una vez escuché una prédica de un sacerdote que decía, ora por los ateos, porque tú no sabes si ese ateo puede ser tu futuro esposo y está atrapado con las cadenas que lo tiene atado Satanás. Ora. Y en mi corazón se puso eso, voy a orar, porque qué tal que mi futuro esposo sea un ateo, ¿no? Y así fue. Y efectivamente, David era ateo. Y era un ateo que estaba en el polo totalmente opuesto. Y bueno, una historia ahí que hay mucho que contar. Sí, sí. Yo, bueno, en mi testimonio lo veréis con más detalles si vais allí, pero pasé por muchas doctrinas, desde temas chamánicos, de drogas, de nueva era incluso, bueno, hasta que todo eso me decepcionó y me fui al ateísmo más radical, incluso hasta cierto punto nihilista, o sea, en plan de nada tiene sentido y sencillamente hago las cosas porque me apetece y punto. Y bueno, después de pasar por varios problemas personales, ¿no? Porque verdaderamente estas doctrinas, si algo tienen es que no te llenan. Y más el nihilismo, que precisamente es la ausencia de todo sentido. ¿Eso cómo te va a llenar? Eso no. De hecho,
haces las cosas un poco por inercia, porque bueno, pues nada te mueve realmente, ¿no? Y en un momento dado, debido a mis inquietudes a nivel filosófico, a nivel histórico y demás, pues me topé con la doctrina de la Iglesia, pero no en un sentido, o sea, yo venía ya rebotado de ese nihilismo. Yo ya veía que eso no podía ser. Y sencillamente, pues viendo y estudiando la historia de nuestro país, de España, pero de nuestro país compartido, de la historia del imperio, digamos, ¿no? Ahí me di cuenta de que algo bueno tenía que haber en la doctrina católica que había dado esa luz al mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé a investigarlo y descubrí pues que el concepto del ser humano, la comprensión del hombre que tiene la fe católica, no la antropología católica, es muy rica. Es un concepto muy acertado porque a la vez que nunca pierde la esperanza sobre el hombre y siempre cree que éste puede salvarse y puede llegar al conocimiento de la verdad, al mismo tiempo reconoce el daño que nos ha hecho el pecado original y que por lo tanto también reconoce que el hombre es capaz de las peores cosas, ¿no? Y no se pierde ninguno de esos dos extremos. Digamos bueno, yendo al grano, yo fui descubriendo todas estas cosas y empecé a creer en ellas aunque no creyera en Dios o aunque no creyera en la Iglesia, ¿no? Y el punto de inflexión fue que yo venía rebotado de las relaciones de pareja, ¿no? Tal y como se gestionan hoy en día en el mundo, que se gestionan por los apetitos. Es decir, tú te juntas con una mujer sencillamente porque te gusta. No hay un discernimiento detrás ni un fin compartido. Al final vives con una persona y convives con ella, pero esa persona tiene su vida, tú tienes la tuya, y si algún día tenéis hijos juntos, pues pobrecicos hijos, digamos, ¿no? Entonces, después de vivir todo eso, yo que venía rebotado de esas experiencias, dije, y a lo mejor la Iglesia no tendrá razón en proponer la castidad. Y tomé esa decisión de ser casto y ahí fue mi conversión. Mi conversión fue después de decidir ser casto. O sea, yo decidí sencillamente, además fue una decisión imperfecta. Yo no practicaba la castidad tal y como la predica la Iglesia, sino que sencillamente yo decidí que haría caso a la Iglesia ¿en qué sentido? En el sentido de no mirar a las chicas y no intentar ligar con ellas. Ya está. Solo eso. Solo eso. Y fíjate, entonces me llegó esa consolación que le llaman, ¿no? Del Señor, ese gozo en el corazón solo por tomar esa decisión y por ponerla en práctica. La semana siguiente de tomar esa determinación, ya estaba yendo a la iglesia. Entonces, de alguna manera, cuando conocí a Ligia, bueno, fue un año después de eso, una semana después de mi bautizo, y aquí te cedo el paso, cariño. Sí, a diferencia de él, yo conocí lo que era la castidad cuando estuve en la misión en Honduras. Hay un ministerio que se llama Misioneros de Cristo. Están en Comayagua, Honduras, y ahí uno va a dar su servicio por un determinado tiempo con misioneros nacionales y misioneros internacionales. La primera vez que yo conocí sobre la castidad fue viendo verdaderamente a hombres que la practicaban. O sea, yo recuerdo mi primera imagen de ver a un hermano con su rosario en mano irse a postrar ante el Santísimo y rezando y orando por su futura esposa. Para mí fue brutal ver esa escena y saber, ¿existe de verdad un hombre que esté orando por su futura esposa y que esté ofreciendo su castidad? Bueno, y a partir de ahí empecé a ver que no solo era uno, sino que había más y más, y se me abrió como todo un mundo que no conocía. En ese tiempo hice mi promesa de castidad, se la ofrecí al Señor, ¿no? Porque yo le decía, mira, Señor, voy a hacer esta promesa y me voy a quitar este anillo, una de dos, o me caso contigo, me entrego a la vida religiosa, o me caso con el hombre que tú tengas para mí.
pero era, fue un camino, no fue fácil ese camino de discernimiento, porque cuando mi conversión inició, yo sentía que le amaba tanto al Señor que la vocación más grande era la vida religiosa y pensaba, ¿no? Wow, si yo puedo entregarme al Señor, ¿cómo voy a hacerlo en una vida matrimonial si a veces yo no puedo ni con mi cruz? ¿Cómo voy a poder con la cruz del otro? O sea, yo miraba como un poco lejos la vocación al matrimonio porque la miraba como muy imposible, sinceramente. Pero bueno, el Señor va dando la gracia, ¿no? Pasó un tiempo de discernimiento donde entendí que Dios no me estaba llamando a la vida religiosa, busqué en conventos de clausura, en vida activa y no, a mí me llenaba la misión y me llena la misión, o sea, lo mío es compartir, es servir a los demás, pero en esto, ¿no? Y recuerdo un día que estaba en un retiro, en un retiro y yo sentí, o sea, vi como una imagen, ¿no? De la Virgen María con su pancita y embarazada. Y yo sentí por primera vez como ese anhelo de la maternidad y yo dije, wow, es que a mí me gustaría ser mamá. Y esa fue la primera vez que yo lo sentí hace varios años. Luego llegué a España, después de 7 años creo que pasó, tuve una relación con un chico. Yo pensaba con él, que él era la persona que el Señor me había puesto. Estuve de noviazgo 2 años y la verdad fue muy difícil en el aspecto de que luchar con la castidad, la lucha es de 2 personas, no es de una, ¿no? Porque cuando uno va solo es bien difícil. Entonces yo sentí en ese momento que yo sola estaba luchando y la otra persona no me estaba ayudando. Entonces era una lucha difícil y al final pues esa relación acabó. Yo terminé destrozada. Recuerdo que fui al Santísimo y fui a pelearme con el Señor y le dije, ¿sabes qué? Yo te amo, yo voy a servirte como misionera o como una soltera, o me voy a consagrar, una virgen consagrada, pero no quiero ya ningún chico que yo lo vaya a convertir. O sea, yo no convierto a nadie, eso para empezar, ¿no? El único que puede convertir un corazón es Dios, pero yo no. Entonces yo tenía una lista, o sea, yo sabía, tenía muy claro lo que no quería. Ya después con 30 años, o sea, ya no era una niña, ¿no? Una niña que anda jugando ni con tonterías. Entonces fui al Santísimo y me puse a llorar y me puse a pelear y le dije, ¿sabes qué? Me quedo sola y si de verdad quieres que me case, pues mándame un hombre que vaya a misa diaria, que rece el rosario, que quiera la castidad. O sea, le puse una lista así como imposible, se podría decir imposible, pero era como, mira, toma. En mi corazón yo sentía como, ay, esto no existe, o sea, me voy a quedar soltera. Pero, pero ya, eso pasó. Creo que eso fue un sábado, ya ni recuerdo. Y un domingo yo llego a la parroquia, yo venía de viaje y les había dicho a mis amigas que no fuéramos a misa de 9 de la mañana porque yo andaba cansada y que fuéramos a la misa de la 1 de la tarde para descansar un poco, ¿no? Cosa que yo nunca iba a esa misa, de hecho casi nunca voy a misa de 1 de la tarde, o voy a primera hora o a última hora. Y ese día, bueno, Dios, que hace de las suyas, conocí a David. Y para resumirles un poquito, creo que un año antes, no sé si un año antes o 2 años antes, mi ahijada había estado haciendo catequesis. Yo tenía novio, obviamente, en ese entonces, 2 años atrás, ¿no? Y llegó a casa y me dijo, madrina, yo he conocido un hombre tan bueno, un hombre, todo lo que tú le pides al Señor, este hombre lo tiene. Y entonces yo no le hice caso porque yo tenía novio y yo no estaba viendo a nadie más tampoco, ¿no? Y yo le dije, a ver, muéstrame una foto. Y me mostró una foto de ese chico, que era David. No me gustó nada. Yo le dije, mira, este hombre es como tan bueno, todo lo que tú dices. Os pongo en contexto. Iba con unas barbas de pordiosero y el cabello largo hasta aquí a la espalda y encima vestido con chándal. Esas eran mis
mis pintas de hombre del mundo, realmente. Y claro, no me había dado tiempo todavía de cambiar de armario desde mi conversión. Sí, entonces, o sea, yo sincera, ¿no? O sea, físicamente no me llamó nada la atención, no me gustó, pero en todo el sentido de la palabra, de la virtud, era como, wow, esto es lo que yo le he pedido al Señor, un hombre que quiere el matrimonio, que quiere hijos, que va... También os diré que mi conversión, quiero decir, ella pedía a un hombre que fuera a misa diaria, que rezara el rosario, y yo ni sabía rezar el rosario. Quiero decir, Sí, ahora, eso no se cumplió, pero bueno, ya llegaremos. sí. Entonces, bueno, ese día que esta persona me mostró la fotografía, yo lo vi y dije, no, a mí no me gusta, pero yo sentí en mi corazón como, wow, este hombre es muy virtuoso, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a orar por su futura esposa, porque este hombre lo que necesita es una mujer santa, porque Dios se la ponga. Y rezamos. O sea, ese día, hace dos años atrás, yo recé por mi vida. Bueno, entonces ahora retrocediendo a donde estábamos, en la iglesia, fui a Eucaristía, esa Eucaristía de la una, fue Dios, ¿no? Porque David 7 días atrás se había bautizado. A mí no me gustan los hombres con cabello largo. Él se había cortado su cabello. Yo había ofrecido mi melena para digamos, ofrecer su cabello. Bueno, sí. Pues eso, ¿no? Como algo simbólico de decir esto es un antes y un después. Yo me corto el cabello, claro, me corto el cabello antes del bautizo, o sea, la semana misma de mi bautizo, me bautizo ya con el cabello corto y bien afeitadito. Sí. Y bueno, a mí así me gusta, cortadito el cabello, bien afeitadito. Bueno, entonces llegó ese día y él, o sea, todo lo que le pides en oración al Señor, el Señor te lo cumple, ¿no? Él ofrece su cabello. El domingo que estamos, salgo de misa. El amigo, que es un amigo, bueno, que ahora es nuestro compadre, me dice, me puedes esperar porque mi amigo me está esperando en la puerta de la iglesia cuando salimos de Eucaristía. Y yo voy y estábamos en tiempo de pandemia, andábamos con las mascarillas y todo, fue en el 2020. Y David, o sea, Dios lo había transformado totalmente. Estaba, aquí en España le dicen super cacha, es como... para que nos entendamos, sí, estar fuerte, ¿no? Estaba muy fuerte, muy musculoso, el corte de cabello estaba súper bien cortado su cabello, el chico que a mí me gustaba, un hombre que a mí me gustaba, así físicamente, el Señor me lo presentó. Y yo dije, qué guapo ese chico, qué guapo. Yo recuerdo que dije eso y nos presentaron ahí en la puerta de la iglesia. Y le dice, mira, David, ella es Ligia, Ligia es David. Y yo recordé, tengo muy buena memoria, gracias a Dios, y yo dije, ay, este es el chico que yo estuve rezando hace tiempo por su futura esposa. Y yo le dije, que sepas que yo he estado rezando por tu futura esposa. Eso fue lo que me dijo, sí, sí. Y verdaderamente en ese momento, a mí nuestro compadre, nuestro ahora compadre, me presentó a más gente. Pero aquello que cuando vas saludando a todo el mundo, hay una persona como que notas algo. Y no es que, bueno, Ligia tampoco se había arreglado ese día demasiado, ni... No era como aquello de una atracción sexual ni nada así. Era como, uy, ¿no? Como bueno, he notado como una sensación especial de todas las personas que me han presentado con esta en concreto. Y bueno, así fue como nos conocimos, pero en realidad eso no tenía que haber ido a nada más porque... Sí, y entonces ahí surgió de que, claro, él estaba como con su conversión en pleno apogeo, ¿no? Y por primera vez iban a grabar tu testimonio. Y justo iban a grabar y no tenían quien les sostuviera la cámara ni nada. Sí, iban a grabar, íbamos a grabar en plan... Y sobre todo porque estaba en tiempo de pandemia, que tenía que haber muy poca gente y todo. Y yo les propuse que si quería ir a grabar, que yo les iba a ayudar, porque el compadre sabe tocar la guitarra y yo que necesitaba un guitarrista también para la adoración, o sea, ¿sabes?
Bueno, entonces pasó, grabamos, bueno, no, quedamos para el domingo para ir a grabar y yo dije, no, no me van a llamar, les voy a dar mi número, pero no me van a llamar, pero así tengo el contacto, ¿no? Y efectivamente sí me llamaron. Bueno, aquí tuve yo algo que ver, porque como yo había tenido esa sensación, yo le dije a nuestro compadre, le dije, oye, esa chica que dijo que iba a venir a grabar, ¿le has dicho algo? Bueno, ahí lo dejo ir. Bueno, quedamos el domingo en misa, en Eucaristía de las 9. A mí se me olvidó. Sonó la alarma y yo siempre pongo subtítulos, ¿no? Ahí como ir a grabar video y no sé qué. Me levanté, o sea, pero literal, me lavé la cara con unos pelos así de greñada, iba con casi prácticamente con la pijama a grabar. Casi de chándal. Casi sí. de chándal. Sí, sí. Y fui, o sea, desarreglada, no, o sea, total, lo más fea posible. O sea, que no era en plan de que el chico me gustó y tengo que ir a ligar. Y, además, para ponernos en contexto, digamos que, bueno, todavía... Bueno, que nosotros no estábamos buscando una relación y de hecho tú todavía tenías alguna cosa pendiente. Sí, yo ya había terminado bueno, en ese tiempo justo, como lo que le dije que había ido al Santísimo y todo, porque habíamos terminado la relación con mi ex, pero claro, en mi corazón yo todavía claro, es que estaba reciente, estaba dañado mi corazón, era como... No era como es para que estoy ponerse... buscando. Exacto. No era como para ponerse en otra historia así de la noche a la mañana. Y verdaderamente, por las pintas con las que llegó, te aseguro que no venía buscando nada. Eso ya fue obra del Espíritu Santo. Bueno, y al final, cuando estamos terminando de grabar, en ese momento, el testimonio de David está terminando y yo empiezo a llorar porque decía, Dios mío, ¿cómo puede ser que este hombre esté teniendo una conversión tan fuerte y sobre todo con Dios Padre, ¿no? Y a mí eso me tocó, o sea, me impactó mucho, porque él lo hablaba con aquella fe, con aquel amor, con aquella pasión y sobre todo también que era como tan radical venir del ateísmo, venir de la ciencia a hacer este cambio de vida, ¿no? Y a ir a contracorriente total, con familia, con amigos, con cultura, políticamente hablando, o sea, muchas cosas. Entonces a mí me impactó. Al final, pues el compadre se tuvo que ir, nosotros cerramos la parroquia y en esta parroquia hay una banca afuera y nos quedamos hablando. Como en una plaza delante. En una placita y nos quedamos retirados, o sea, él como que se sentó en un costado y yo en el otro extremo, o sea, de extremo a extremo, y empezamos a hablar temas de filosofía, de historia, o sea, todas estas cosas. Sí, un poco a explicarle a ella un poco más en detalle mi conversión, porque yo el testimonio lo había dado de cara a la comunidad que tenía en aquella época, porque este muchacho que hoy es nuestro compadre había llegado también hacía poco y él también tenía una comunidad ya en Honduras y entonces pues él quería quería grabar el testimonio para eso, ¿no? Para inspirar a los chicos de allá. Pero yo tampoco, bueno, entré en detalle en lo que es tema de doctrina y demás, pero no en temas más personales, ¿no? Más de cómo eso a mí me había afectado, solo lo justo para poder exponer mi testimonio, ¿no? Pero sí que, bueno, honestamente yo sí, Ligia no quería ligar, digamos, pero yo sí quería conocerla más, yo sí tenía interés en ella. Y entonces yo le propuse de quedarnos hablando porque yo quería exponerle esto, yo quería de alguna manera mostrarme y quería hacerlo pues abriendo un poco el corazón, ¿no? En ese sentido, mi conversión me ayudó y me ha ayudado y me sigue ayudando mucho a tener una confianza en que puedo ir con el corazón abierto y que ya se encargará Dios de protegerlo, ¿no? Que mientras que para eso están precisamente las recomendaciones de la Iglesia, ¿no? El tema de la castidad, que ya entraremos luego en ello, ¿no? O los 10 mandamientos, que si tú de alguna manera sigues estas cosas, el corazón lo puedes tener abierto y Dios se cuidará de él, ¿no? Y eso es lo que intenté con ella en esa banquita. Y bueno, sucedió algo muy lindo, la verdad. Sucedió algo que cada vez que lo cuento, pues a nosotros, no sé, nos enternece el corazón. Porque, bueno, pues estaba hablándole de todas estas cosas, ¿no? Y
Y en un momento dado, pues, ¿de qué te estaba hablando cuando te dije lo del esposo? Sí, estábamos hablando entramos al tema de la De la vocación, ¿no? Que vocación. él, uh-huh, Uh-huh. De que habíamos hecho un discernimiento uh-huh. y... Y él me dijo que su vocación era ser esposo y yo nunca había escuchado, ¿no? Eso de o sea, siempre había escuchado como tengo vocación al matrimonio, tengo vocación a la familia, pero decir, tengo vocación a ser esposo, nunca había escuchado y en ese momento a mí como que se me abrió el corazón porque yo como que lo había cerrado un poco, ¿no? A decir, ya no quiero más. Y a mí se me abrió el corazón y yo empecé a llorar porque a mí me dio mucha esperanza. Y yo dije, wow, Señor, si tú has hecho esto en la vida de él, entonces mi futuro esposo puede estar aquí, ya sea un ateo o quien sea. Quizás no lo decía directamente por él, sino que me abrió como en general, ¿no? El corazón. Y luego, cuando yo me pongo a llorar, yo lo miro a él y él también está llorando. Sí, es que yo cuando pronuncié esas palabras de que, y por este motivo mi vocación es ser esposo, yo lo dije más o menos así, con esta frase, ¿no? Pues en ese momento, claro, a ella le estaba pasando todo esto por dentro y ella se quedó en silencio. Y yo también, porque era como algo muy conclusivo. Como, sí, fue muy íntimo ese momento. Y en ese momento yo ni siquiera la miraba a ella, yo estaba como mirando así, con la mirada perdida hacia el frente, casi mirando el suelo. Y de repente, bueno, esto que voy a decir puede parecer una nota poética, pero yo lo recuerdo así y creo que fue así como se vivió. De repente, en ese mismo momento, empiezan a sonar las campanadas de las 12, ¿no era? Sí, creo que era el Ángelus. La hora del Ángelus. Y estábamos al frente de la iglesia y es una iglesia con campanario, y entonces empiezan a sonar las campanadas. Y claro, te quedas así, ¿no? Pues para rematarlo, una tórtola se posa justo donde yo estoy mirando, en el suelo, delante de nuestro. Una tórtola clarita, de color casi blanco. Y cuando alza el vuelo, lo levanta. Mira, como estamos sentados ahora, pero con más distancia, estábamos más o menos, ¿no? Pues en el momento en que la tórtola alza el vuelo, lo alza en dirección hacia ella. Y entonces yo lo sigo con la mirada, la veo a ella y en ese momento veo que le está cayendo una lágrima. Claro, a mí, eso, o sea, que era algo que no me había pasado en mi vida, ¿no? Que yo le hablase de mi vida a una persona y eso le emocionase de esta forma, ¿no? Y el pensamiento que me vino a la cabeza es no busques más. Yo no sé si esto fue algún tipo de revelación o algo, pero el pensamiento fue ese y ya está, ya lo has encontrado, no busques más. Sí. En ese mismo momento. Y bueno, es que esto es como, es muy de Dios. En años atrás, yo les comenté que había orado 9 años por mi futuro esposo y en esos 9 años, creo que al 7º año yo había hecho una novena por mi futuro esposo que duraba 30 días y yo la hice en un agosto del 2017 y claro, agosto no tiene 30 días, tiene 31 y me faltaba un día más. Yo dije, bueno, si estoy ayunando, si estoy llorando, no voy a desperdiciar este día. Y ese día que me faltaba, yo ayuné y oré para que cuando Dios tuviera a ese futuro esposo, le hablara al corazón y le dijera, es ella. Y fue lo que sucedió en ese momento, ¿no? En esa banquita, que el Señor, el Espíritu Santo, ¿no? Le habló al corazón y le dijo, es ella. Y verdaderamente yo sabía que ella pues tendría dudas y tendría que discernir, pero yo no tuve ninguna duda desde ese mismo momento. O sea, sí que tuve que hacer un discernimiento, sobre todo más en el ámbito vocacional, a pesar de que yo lo tenía bastante claro, que quería ser esposo. Pero y claro, obviamente tienes que conocer a la otra persona, pero como que sencillamente yo ya estaba dispuesto a que se fueran dando los pasos uno tras otro para llegar al altar. No tenía, bueno, de alguna manera tuve esa revelación, ¿no? Y eso me dio mucha confianza. Yo creo que también eso es algo que a los hombres nos ayuda, ¿no?
o nos puede ayudar, ¿no? Tener esa confianza no en uno mismo, sino en Dios, de que esa mujer pues está ahí, ¿no? Y después, bueno, de eso que sucedió ese domingo, generalmente yo después que salía de trabajar en días de semana, iba a misa diaria en la noche, y un día de esos, yo venía de trabajar y me lo encontré a él en Santa Misa, y a la salida, él estaba ahí, me saludó y me dice, ¿tienes algo que hacer? Y yo, no, porque te invito a cenar. Y yo, vale, pues vamos a cenar. Nos fuimos a cenar, que esa fue como nuestra primera Primera cita, que no lo sabíamos, pero bueno, nuestra primera cita. Y bueno, fuimos a cenar, llegamos, pedimos una bebida y esa bebida nos duró creo que 4 horas. Los del Empezaron a pensaban... cerrar el restaurante y nosotros no habíamos pedido, pero es que pensamos que había pasado media hora y habían pasado 4 horas después de todo lo que hablamos. Y bueno, yo le digo a David que algo que a mí me encantó de él y que me enamoró fue su valentía. O sea, ese día él iba con todo y él me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero conocerte, yo estoy dispuesto. Y yo así como... Pero por lo que digo, porque claro, yo había tenido esa revelación, digamos, y además yo todavía estaba con mi voto de castidad. O sea, yo tenía clarísimo que lo que no quería era acabar en la cama. Entonces, eso, yo pienso que desde el punto de vista masculino, eso da una firmeza y una seguridad que yo no la había conocido, digamos, con las técnicas del mundo. Claro, seguramente me dirás, bueno, hay un don Juan por allí que se liga una cada día de la semana y ese tiene toda la confianza del mundo. Sí, claro, pero ese lo que tiene es el truco, más que la confianza. Yo lo que tenía era confianza. Yo no estaba engañando a Ligia ni engañando a ninguna mujer. Y no usaba trucos de ligoteo, digamos, sino que sencillamente tenía la confianza puesta en Dios y por lo tanto en mí mismo, en lo que yo ofrecía, ¿no? Y fue realmente muy liberador, ¿no? Porque desde el día cero, creo desde el primer momento, fuimos muy transparentes, o sea, fuimos al grano. Las cosas. Yo venía, claro, o sea, de una ruptura, yo no me sentía ni preparada para conocer a alguien, pero se lo dije abiertamente, mira, esto ha pasado, así estoy, tú estás dispuesto, él me ayudó, era mi consejero, o sea, David fue increíble, ¿no? Y aparte yo ya sabía, también doy gracias a Dios, ¿no? Por esas relaciones que tuve anteriormente, porque también esas experiencias te dan la capacidad de discernir qué es lo que no quieres en la vida. Yo ya sabía, lo tenía como súper claro qué no quería. Entonces yo desde el primer momento le dije, mira, yo quiero vivir un noviazgo en castidad, quiero un noviazgo que sea para el matrimonio. Si vamos a discernir, realmente vamos a discernir bien desde ya, desde el inicio. No quiero andar con tonterías. Quiero una vida sacramental. Lo que más me interesa a mí es cuidar la relación que tengo con el Señor. O sea, lo tenía como súper claro. Y fue tan gratificante ver que no estaba nada de tensión, o sea, no le estaba pidiendo nada a David que él no estuviera haciendo, porque él ya tenía una relación construida con el Señor, él ya se había enamorado del Señor, él ya estaba haciendo cosas no por otra persona, sino que ya las estaba haciendo por amor a Dios. Y entonces cuando descubres esto, es como muy fácil todo, ¿no? Muy fácil, y que ves que las cargas como que al contrario, sí. O sea, verdaderamente yo en ese primer tiempo de conocer a Ligia casi era una maestra para mí. Ella fue quien me enseñó a rezar el rosario verdaderamente. Yo lo había hecho alguna vez en la parroquia, pero siguiendo un poco lo que hacía el sacerdote, sin saber muy bien lo que estaba haciendo. Y ella me enseñó de todo, el rosario, las oraciones de la noche, me regaló el librito de oraciones. Compramos un libro y todas las noches rezábamos juntos, sí, consagramos hicimos una oración de consagración que le hacíamos. Personal, sí, desde antes, desde que éramos amigos. Sí, desde que éramos amigos. Y la íbamos cambiando conforme íbamos dando pasos para ir consagrando todo. Él no sabía qué era el ayuno y empezamos a ayunar con cosas como niñitos, ¿no? Porque era como un bebecito en la fe. Sí. Y entonces era muy lindo porque íbamos creciendo, o sea, tú dices, me va enseñando, pero yo al ver la docilidad siempre le he dicho a David, tú tienes el don de la docilidad del Espíritu Santo, porque él es muy dócil, o sea, enseñar con amor, con caridad, y
juntos íbamos creciendo. También, claro, después de tener muchos años de vivir en el ateísmo, él desconocía un montón de cosas que para él muchas cosas no eran pecado. Y yo me asustaba porque decía, ¿cómo estas cosas que haces o que piensas que no? Y también ir dando como catequesis, aprendiendo, ¿no? Todo esto. Claro, porque como digo, mi conversión fue por una cuestión filosófica e histórica, y yo las cosas que sabía de la Iglesia pues eran cosas más pues de eso, ¿no? De antropología, de teoría del conocimiento, de cosas de este estilo que me cuadraban con mis estudios, ¿no? Yo estaba estudiando la carrera de física y todo me encajaba en ese sentido, ¿no? Y por eso yo, de alguna manera, cuando tomé partido por la castidad y me vino ese don del Espíritu Santo de la consolación, ¿no? De esa alegría, de esa paz, yo eso lo identifiqué rápidamente con la consolación, vaya, y con el amor de Dios, y entonces fue cuando fue a la iglesia. Pero claro, yo no sabía nada más, o sea, yo no había... Y también hay que decir, a ver, yo recibí una catequesis con un sacerdote que era un hombre muy bueno, era un hombre muy lindo, pero como estas cosas ya se dan por supuestas, Sí. Y no entraba tanto en esos temas, en esos detalles. De hecho, al contrario, casi explicaba más lo que era de mi interés, pero que yo ya sabía porque lo había estudiado antes de mi conversión. Y a mí ya me gustaba que fuera así, ¿no? Pero claro, representa que esas catequesis para adultos son para adultos que en su momento les falta algún sacramento, pero que más o menos han tenido una iniciación. Yo es que yo de niño no sabía nada de la fe, ¿no? Sí, y fue un camino realmente hermoso porque empezamos a conocer vida de santo, empezamos a indagar, era como esos niños que tienen curiosidad y eso a mí me alimentaba mucho la fe. Tenemos que decir también que no fue fácil, o sea, fue un camino difícil al inicio porque somos diferentes. Claro. Claro, una persona que no ha vivido todo esto también tiene muchas luchas. Entonces nosotros rezábamos mucho, nos encomendamos, no sé si saben la novena de María de Satanudos, que es para nosotros es una novena muy, muy fuerte. Y empezamos a rezar, ¿no? A pedirle a María que nos ayudara. Recuerdo que antes de ser novios hicimos nosotros como un voto de, sí, estuvimos prometidos para el noviazgo. Y entonces sucedió algo y creo que yo te pedí como tiempo, como una semana, 7 días, que no íbamos a hablar, que no, ni mensajes, ni llamadas, ni nada, y que íbamos a estar en silencio, íbamos a estar en oración, íbamos a estar ayunando, para ver si era idóneo, ¿no? Seguir conociéndonos más para el noviazgo. Y entonces pasó ese tiempo y recuerdo que David, ya el último día, él me invitó a comer, pero no solo a mí, era como a 7 más personas en su casa. Había preparado comida como para 20. Y él me pidió ese día que yo llegara antes. Y yo llegué antes, ¿no? Como unos minutos antes, que no habíamos hablado nada y David estaba enfadado ese día. Y entonces recuerdo que tú me dijiste, mira, yo he sufrido muchísimo por esa ausencia, ¿no? Y yo quiero decirte que si vamos a conocernos y vamos a empezar un noviazgo, va a ser por 2 razones. Una, o terminamos porque lo decidimos y vamos a respetar ese acuerdo, o sea, era algo muy en serio, o terminamos en el altar. Mira, es que para ponernos en contexto, lo que pasó fue que Ligia descubrió mis pecados. Pero es que eso tiene que pasar. Es decir, cuando tú conoces a una persona, precisamente lo que tienes que conocer, aparte de sus virtudes, pero todo eso suele lucirse, porque las personas ya lo muestran eso. Sí. Lo que tienes que conocer es lo que la gente oculta, ¿no? Y más si vas a compartir tu vida con esa persona en matrimonio. Bueno, Dios nos dio la gracia de que en una de estas novenas de Satanudos, pues se desataron los nudos. Sí. ¿Vale? Y ella, en uno de estos descubrimientos, se enfadó muchísimo conmigo, y con razón, y me dijo lo de estar esta semana entera sin hablarnos. Pero ¿qué sucede? Por otra parte, que yo esto lo he visto en gente, en parejas, ¿no? Que están con ese, como se dice en catalán, estira y arronsa, ¿no? De ahora yo tiro de aquí, tú tiras de allá y ahora yo hago esto. Yo no quería jugar a eso. Y yo lo que le dije es,
Yo entiendo que esto tenía que pasar y entiendo que este distanciamiento era necesario, pero te voy a decir una cosa, esto es un ultimátum. Si esto vuelve a pasar y tú sientes en tu corazón que te quieres distanciar de mí, ya será la última. Yo ya no voy a volver a perseguirte. Y hicimos como esa promesa, ¿no? De vamos a respetar seriamente. Si tú decides terminar y ya no quieres conocerme más, voy a respetar y eso sí, no nos vamos a volver nunca más a ver. Entonces también esto fue algo fue una gracia, yo lo siento, porque cuando ya llegó el tiempo del noviazgo, nosotros queríamos hacer lo mejor para conocernos y para ver, o sea, yo estoy dando lo mejor para que esto funcione, una de dos, o termina porque no nos entendemos y nada, o termina en el matrimonio, ¿no? Entonces yo siento que eso fue una gracia muy grande. Sí, la verdad es que eso nos ayudó a tomárnoslo en serio. En serio. Claro. Y precisamente ahí están las cosas que hay que discernir en el noviazgo. El noviazgo es una etapa que lo que se promete es exclusividad. Es decir, en el noviazgo ya se promete de alguna manera que no vas a estar conociendo a otra persona mientras estás en noviazgo con ella, ¿no? En este caso, con la persona a la que estás conociendo, pero esa exclusividad se promete para poder conocerse y en cualquier momento se puede terminar. Entonces, tener claro eso a nosotros nos ayudó muchísimo y precisamente que eso se pusiera sobre la mesa después de nuestro primer enfado, por así decirlo, ¿no? Y después de que se empezaran a ver nuestros pecados, porque claro, a raíz de ahí yo también vi cómo ella reaccionaba y sus debilidades en ese sentido, ¿no? Y todo eso fue de gran ayuda. Y yo quería aprovechar esto para remarcar esto mismo, ¿no? Que es que todas estas cosas es porque de lo que se trata es de hacer un discernimiento racional. Esto yo lo remarco mucho, luego explicaremos un apostolado que estamos haciendo ahora, y yo lo remarco mucho en unos grupos de oración, ¿no? Que llevamos de oración y formación, que es que aquello que es contra la razón es contra la fe. En ese sentido, en el sentido de cómo uno tiene que obrar en el mundo. Si uno se deja llevar por las pasiones, pues no está actuando conforme a la fe. ¿Y por qué? Porque no está actuando conforme a la razón. Es decir, en el noviazgo es una época de discernimiento que es racional, es un juicio. Tú verdaderamente estás juzgando a la otra persona en el noviazgo. Y es importante que ese juicio se lleve a cabo durante el noviazgo porque en el matrimonio eso ya tiene que estar sentenciado. No puedes estar casado con una persona a la que estás juzgando constantemente. Sí, sí. Y es importante, o sea, la base para un buen matrimonio es un buen noviazgo. O sea, si en el noviazgo no hay una buena base, no esperen una buena base en el matrimonio. Tenemos que conocer, por eso es importante hablar. Por eso es importante tener castidad. La castidad no solamente es una prohibición de que, vale, no me vas a tocar, eso es una prohibición contra la genitalidad. No. O sea, la castidad te ayuda a discernir realmente, a pensar con la cabeza, con los sentimientos, con todo, porque te va clarificando todo, ¿no? No al contrario, no te va opacando. Claro. Porque al principio lo que David decía fue ambos también. Si nosotros al inicio, wow, yo veo muchas virtudes en mi esposo. Claro, o sea, para mí, yo te admiro mucho, tú lo sabes. Yo lo admiro mucho a él. Pero al inicio yo lo tenía como en una burbuja. O sea, yo prácticamente casi le encendí una vela porque lo tenía en un altar como, wow, qué hombre. Y un día recuerdo que nos fuimos a hacer el Camino de Santiago, también que lo recomendamos mucho. Para nosotros creo que es como un sacramental de la iglesia ir a hacer ese camino. Porque el camino, yo lo digo que es como el camino de la vida, ¿no? O sea, fue tan lindo, pero a la vez fue tan duro. Fue difícil. Y o sea, se nos pusieron en el camino muchas pruebas. Pruebas a punto de terminar la relación y decir, o sea, ¿me caso con este hombre o no? Y a mí en el camino, Dios me dio la gracia, porque fue la gracia, de que a mí David se cayó de ese pedestal. O sea, David... El hombre que yo decía, wow, esto parece un santo, este hombre, no, se cayó. Y yo ahí empecé a ver mucho las miserias de David. O sea, ya como era, ¿no? Y recuerdo, yo siento que pasé la noche oscura, esa noche que llama
San Juan de la Cruz. Fue fatal. Y yo ahí sentía que de verdad que íbamos a terminar la relación y que tú sabes que si eso se acababa, hasta ahí, ¿no? Y yo le dije a David, o cambias, porque hubo un detonante grande, o aquí se termina. Y al día siguiente, bueno, eso fue una gracia de Dios, David sí decidió apostar, ¿no? por el noviazgo y decidió apostar por mí, por decirlo así, ¿no? Pero cuando llegamos a Santiago, recuerdo que lloramos tanto porque fue fuerte. Cuando llegamos a la Catedral de Santiago, como que todas las pruebas se fueron. O sea, fue horrible. O sea, sí. Hay unas cosas que no se sabe cómo, pero Dios ha puesto los tiempos para que haya como... Y una gracia visible que vimos fue, nosotros íbamos a discernir ahí, caminando pidiéndole al Señor que si nuestra vocación era el matrimonio, pues que nos diera una señal, ¿no? Es que el Señor de verdad que a nosotros nos ha hablado ahí hasta con peras y manzanas, porque un día conocimos a unos chicos caminando y nos encontramos en una de las etapas finales, creo, y nos dicen, les tenemos un regalo. Y nos dicen, cierren los ojos y abran las manos. Y cuando cerramos los ojos nos ponen algo aquí y cuando abrimos eran 2 anillos de madera para prometerse. Y nosotros empezamos a llorar porque nadie sabía que nosotros íbamos discerniendo para prometernos, ¿no? Y fue todo eso porque fueron todos los días que habían pruebas, y ya en el último día llegaron esos anillos y todo era como el Señor diciéndonos, yo lo sentí así, ¿no? Como diciendo, mira, este camino no es fácil, aquí hay mucho paisaje, pero también van a haber muchas caídas, van a haber muchos enfados, pero van a haber muchas alegrías, va a haber mucha consolación, van a haber muchas cosas. Entonces, esa prueba del Camino de Santiago fue crucial para nosotros, ¿no? Después de eso también tuvimos la gracia de contar con sacerdotes y religiosas que nos ayudaron en la guía espiritual. Que nos ayudaron. Bueno, estar sujetos a los sacramentos y por eso, digamos, la vocación a la vida religiosa también está, por eso es una vocación de servicio, como también la del matrimonio. Y la suya en concreto es una vocación de servicio asistencial, es decir, están para, de alguna manera, asistirte en tus necesidades espirituales, ¿no? Y eso, y yo me acuerdo que Ligia, de hecho, me dijo que no se me ocurriera pedirle matrimonio sin haber hecho un discernimiento en ejercicios espirituales de que verdaderamente yo quisiera casarme con ella, ¿no? Que no le pidiera matrimonio, o sea, es que me lo prohibió. Hay algo divertido que no lo conté, que en esa primera cita, cuando le dije, como yo estaba como un poco rebotada, yo le dije a David, ¿sabes qué? Yo no quiero que me toques la mano, ni un dedo, nada. Entonces, hasta que no seamos novios. O sea, yo no quiero contacto cero. Y recuerdo que después nosotros teníamos citas y David iba con las manos atrás y me decía, yo tengo ganas de cogerla de la mano. Y yo decía, no. Pero también en el fondo de mi corazón yo decía, wow, ¿cómo puede ser que un hombre no te coja ni la mano? Y decía, bueno, pero si es fiel en esto, él también lo estaba probando, ¿no? Va a ser fiel, fiel en lo mucho, porque son pequeñas renuncias que tú puedes decir, qué tontería esto, si esto ya está casi en el cuarto piso. Claro, pero... si es que ya estábamos más viviendo para los 40 más que para los 30. Pero... Sí. Pero bueno, efectivamente, hasta que no fuimos novios, él no me tocó la mano, ni nada. Fue una experiencia bonita. Y luego lo que dice David, ¿no? Yo conozco a la hermana Lourdes, que ella es de las cooperatrices de Cristo Rey, ¿no? Ella me ayudaba con guía espiritual y me recomendó los ejercicios espirituales de San Ignacio. Yo fui a discernir, pidiéndole también al Señor que me hablara claramente si esto era mi vocación, y el Señor de verdad me habló, o sea, como muy claro en esto. Y yo sentía que sí, que era David, ¿no? Porque sentía mucha paz y mucha alegría. Pero cuando terminé, como yo lo sé que esto es algo libre, que nada tiene que ser
porque sea fuerza, ¿no? Entonces yo decía, yo sí quiero casarme con él, pero yo no quiero que él se case conmigo solo porque yo quiero. O sea, es que el Señor se lo pida y que le hable abiertamente. Y recuerdo que yo hablé con un sacerdote y me decía, Ligia, qué valiente sos, porque decirle a un hombre, mira, por favor. Entonces yo vine decidida a eso, porque también hay que decir que David en ese momento también estaba como muy elevado ahí y yo lo miraba como que tenía también vocación al sacerdocio. Entonces no sabía, mira, o va a ser sacerdote o realmente está llamado, pero yo no quiero hacer lo que yo quiera, sino estamos pidiendo verdaderamente la vocación, ¿no? Y que sea todo libre. Entonces yo llegué, le dije, mira, amor, yo sí me siento llamada a esta vocación, pero yo no quiero, por favor, que tú me pidas matrimonio si el Señor a ti no te lo ha confirmado. Entonces, yo te pido que cuando puedas vayas a hacer un discernimiento también con estos retiros ignacianos, ¿no? Y que le pidas esa gracia al Señor que te hable, que te diga si quieres casarte o no. Sí, claro, porque, o sea, yo tengo mucha afición por el estudio. Es algo que lo he ido cultivando con los años, no es quiero decir, de jóvenes todos hemos hecho tonterías y tenéis mi testimonio ya para corroborarlo y comprobarlo, pero sí que es verdad que pues terminando mi carrera y indagando sobre cosas de la iglesia, sobre temas de historia, sobre temas de filosofía, de teología, todas estas cosas me apasionan, me siguen apasionando. Y en aquel momento pues había esa, sobre todo por parte de Ligia. Yo en realidad sí que tenía bastante claro que mi vocación era ser esposo. Así, de hecho, había empezado nuestra relación. Pero sí que es verdad que, bueno, dices, ¿y qué sé yo? O sea, hay estas cosas, como digo, son cosas que siempre uno tiene que plantearse seriamente y hasta las últimas consecuencias, ¿no? Porque el tiempo nunca vuelve atrás. Entonces, pues, todo lo que uno haga bien hecho, pues cimentará sus siguientes pasos, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, la vida al sacerdocio también me podía encajar muy bien porque es precisamente una vida entregada en la que, según pues, si te haces diocesano o si te metes en alguna orden o en qué orden te metes, bueno, pero al fin y al cabo es una vida en la que tú te puedes entregar mucho al servicio de los demás y al estudio, ¿no? Y bueno, pues fui a discernirlo en estos ejercicios espirituales y, bueno, a ver, yo siempre he tenido el anhelo de ser padre, desde siempre, desde que era chiquito. Y eso era algo que lo tenía ahí. Eso, de hecho, a mí me dolía mucho en mis relaciones en el mundo, porque las mujeres con las que yo había conocido antes de mi conversión y que incluso había llegado a convivir, algunas te decían que sí, que querían ser madre, pero veías que no había proyecto, veías que no hacían. O sea, que sí, pues lo que decía antes, ¿no? Convivías con esa persona y poco más. Y sencillamente en esos ejercicios espirituales recuerdo que de repente la figura que a mí me inspiró y me hizo tomar una determinación fue la figura de San José. Yo recuerdo ver a San José y que además eso recuerdo que me quitó como esa presión del corazón, ¿no? Porque ya desde mi ateísmo nihilista, yo pensaba que todo el mundo eran estúpidos y que yo era el único inteligente, ¿vale? O sea, sí, sin más. Mi soberbia llegó a niveles estratosféricos. Mi conversión, de hecho, sucedió después de varios años en los que fui humillado por las circunstancias, ¿no? Del mundo. Y el momento en el que yo estoy en esos ejercicios y me identifico con San José también fue una liberación, porque claro, San José es el mayor de los santos en realidad, y es el que más pasa desapercibido, porque está a la sombra de Jesús y María. Y casi nadie se acuerda de San José. O sea, hay gente que se acuerda de San Francisco de Asís, hay gente que se acuerda de Santo Tomás de Aquino, hay gente que se acuerda, yo qué sé, de tantos santos, San Ignacio de Loyola, y de San José, ¿quién se acuerda? Pues es el más grande de los santos. Y en realidad, él es el que cuidó de Jesús. Es decir, para mí eso fue tan liberador de decir, es que si yo me entrego a mi esposa y me entrego a mis hijos, ya está, da igual, o sea, quiero decir, eso ya es
y trascendente. Eso ya es importante. No, yo qué sé, no tengo que crear una nueva teoría de la relatividad para dejar huella en el mundo. No sé si me explico. O sea, viniendo precisamente de ese ateísmo en el que pues uno piensa que todos los demás, ese baño de humildad, esa mirada a este gran santo, fue lo que para mí fue liberador, ¿no? Y claro, San José tenía a su Virgen María, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues así el Señor le confirmó a él su vocación, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, él ya estaba seguro de que yo iba a hacer que quería casarse conmigo. Y no me pedía matrimonio porque no tenía dinero para comprarme el anillo. Y entonces él estuvo ahorrando para comprarme el anillo. Y todo fue al tiempo de Dios, hay que decirlo. Todo fue al tiempo de Dios, ¿no? Pudimos comprometernos, bueno, en una capillita de la Inmaculada, porque nosotros desde el inicio nos consagramos a la... Hacíamos cada domingo una oración a la Inmaculada Virgen María frente a la imagen de la Inmaculada. Uh-huh. Y nos consagrábamos a ella. Uh-huh. Y aprovechando eso, en ese momento, pues cuando yo ya tuve el anillo, le pedí matrimonio. Incluso había un sacerdote que nos estaba haciendo fotos que yo no sabía, y que no sabía, porque claro, ¿quién va a sospechar de un sacerdote en una iglesia, no? Sí, la verdad que eso ya sería para otro testimonio. Lo hicimos muy bien. Fue muy bonito, pero aquí queremos hablar de otro tema que es muy hermoso, que es de la providencia, ¿no? La Santa Providencia. Cuando nos prometimos no teníamos dinero, o sea, creo que 1 euro teníamos, en serio. No teníamos 1 euro y nosotros lo único que sentíamos en el corazón era que queríamos honrar a Dios. O sea, teníamos muy claro lo que era el sacramento y que queríamos honrar a Dios. Entonces, claro, yo tengo toda mi familia en el otro continente. Imagínate, no teníamos dinero ni para casarnos, ahora para traer a toda la familia, o sea, era muy difícil, ¿no? Y nosotros le dijimos al Señor, mira, Señor, desde el día 1, ¿no? Esta boda es tuya, hazla como tú quieras. Mi anhelo, a mí sí que el sueño de mi vida era que me entregara a mi papá. O sea, yo siempre soñé con mi vestido grande, con mi velo y que me entregara a mi padre. O sea, ese ha sido el sueño de mi vida. Pero yo le decía al Señor, mira, si eso no se puede, pues hágase tu voluntad, pero yo quiero honrarte. Y sabemos que el sacramento no lo da un sacerdote, ¿no? Sino que es el único sacramento en donde los novios, donde se dan los novios, el sacramento, ¿no? Entonces nosotros decíamos, vale, pues vamos a casarnos y aunque sea el sacerdote, nosotros y 2 testigos y no pasa nada. O sea, el fin no es lo material, ni la gran fiesta, ni nada. O sea, nosotros es honrar a Dios y servir a Dios, ¿no? Con esto. Bueno, pues se empezó a dar. Al final, para resumir, fue una fiestota. Sí. Como no sé si 100 o 150 invitados, yo ya no sé. La iglesia llena hasta arriba. La iglesia 5 llena. sacerdotes celebrando la misa. Casi ¿verdad? De todos los continentes. Virgen, habían religiosas, hermanos consagrados. Nos casamos el 3 de diciembre, que es día de San Francisco Javier, y tuvimos la gracia de que estuviera la reliquia de primer grado del santo, o sea que también tuvimos un santo en la boda, fue algo muy grande. Y bueno, le vamos a contar una de las pocas, bueno, han habido muchas cosas, ¿no? Pero de la gran providencia. Un día yo le pedí mi vestido a la Virgen María, ese vestido que yo tanto soñé de niña y fue el vestido de mi sueño. O sea, la Virgen María me lo regaló. Llevaba un velo de 3 metros. Bueno, era cola precioso, de 3 metros, ¿no? Sí. Y entonces un día nos sentamos con David y le digo, no, amor, mi vestido es tan bello, tan precioso, que tú no puedes ir con cualquier cosa. O sea, tienes que ir a una tienda y comprarte eso. No teníamos dinero, le estoy diciendo. Y entonces él, como él es bien portadito, se fue ahí a una tienda y yo creo que vio el traje más caro. Más caro. Y ese día él tenía que dar un depósito de 200 euros, ¿no?
Llega en la tarde y me dice, amor, tengo que dar 200 euros para el traje, pero nosotros no teníamos dinero. Y nos ponemos a orar y le decimos, Espíritu Santo, esta boda es tuya. Si tú quieres. Y días antes nosotros, claro, como ya teníamos este proyecto, habíamos ido a abrir una cuenta en común para allá, porque ya habíamos hablado del tema de finanzas y todo. Sí. Todo esto hay que hablarlo claro desde el inicio. Para sí, que volvemos a lo de siempre. Volvemos a lo de siempre. Hay que hablarlo claro, cuentas claras, como dicen, amistades largas, ¿no? Entonces nosotros ya habíamos dicho, vamos, si no, pensamos casarnos, pues todo va a ir a una bolsa en común y de ahí para que haya transparencia. Entonces, desde ya prometidos hicimos esto. Y ese día del traje de él no teníamos dinero y necesitábamos 200 euros para ese día. Nos pusimos a orar y en ese momento escuchamos, pero fue así. Cuando terminamos de orar, escuchamos un pling en el móvil y nosotros, ¿qué es esto? Miramos y en la cuenta donde habíamos ido a abrir eso, el banco nos había regalado 200 euros. Claro, era una promoción de estas, de abre tu cuenta y trae la nómina y no sé cuántos, pero que nosotros ni sabíamos. Ni sabíamos, pero, o sea, imagínate la santa providencia. Y de repente, en ese día, en el mismo lugar, en el momento que lo necesitaba, no hubo ni más dinero ni menos. 200, el dinero que necesitábamos para ese traje. Después, bueno, otra para no ser tan largo todo esto, mis flores favoritas son los tulipanes. Los tulipanes. Nos casábamos en diciembre. Y aquí en España sí que hay tulipanes, pero no en todas las épocas, ¿no? Del año. No suele. En diciembre no hay. Y entonces yo le dije a David, yo quiero mi ramo de novia de tulipanes. Tulipanes blancos. De tulipanes blancos, porque significan amor puro, pero bueno, es la flor que a mí más me ha gustado. Yo dije, es que es mi boda, es algo como tan único. Y llamé a una floristería y le dije, mira, quiero este ramo así. Y me dijo, mira, no hay tulipanes, pero te puedo mandar a encargar esas flores a Holanda. Y te las vamos a traer, pero eso sí, te va a costar más caro. Y bueno, yo dije, vale, va a costar más caro, pero bueno, una vez en la vida hay que hacer este sacrificio. Yo siempre le pedí a la Virgen María, Virgen, ayúdame con ese ramo, yo quiero esas flores que haya, porque otra cosa es que hayan también, o sea, no solo, es decir, pues llega el día de la boda, un día antes, porque te llaman los de la floristería, y me llaman y me dice, Ligia, quiero decirte que no te hemos podido traer las flores de Holanda. Y yo, ¿qué? Y entonces mi ramo no va a estar. Y me dice, no, es que no sé qué ha pasado, pero estos días ha habido un cambio, ha habido como cambio de clima en España y hay tulipanes en España. Y el milagro que la Virgen me hizo fue que no solamente tuve mi ramo de tulipanes, sino que en la recepción todas las mesas tenían flores de tulipanes. O sea, no solo fue mi ramo, sino que fue como un jardín de tulipanes. Entonces eso fue como ese signo visible, ¿no? De la Virgen, sí, que estuvo con nosotros también. Y al final fue todo providencial porque entre los regalos de boda, entre una cosa, entre lo que ahorramos, el dinero, ni debimos nada, ni nos sobró tampoco nada. Es decir, nada se fue. Nos casamos y hicimos bodorrio porque ya viste, o sea, incluso trajimos a sus padres y vinieron sus hermanas. Eso vino sí. Mi familia, vino mi papá, sí mi mamá, todos. Tus padres sí que lo pagamos nosotros, ¿verdad? El billete, pero sus hermanas vinieron, bueno, sí. Bueno, parte, que fue una providencia pero fue todo providencial de que ni quedamos a deber, porque hay gente que se endeuda para hacer una boda y que si pida créditos, nosotros nada. Todo lo fuimos, cuando nos hacían falta 200 euros nos entraban. Ahora teníamos que reservar sala y necesitábamos no sé cuánto. Todo. Fue totalmente por los providencial. Salarios, por los regalos, por lo que fuera, pero íbamos sobre la marcha y siempre teníamos el dinero cuando lo necesitábamos. Que también te diré, si no lo hubiéramos tenido, no hubiéramos hecho bodorrio y ya está, no. Porque lo importante era casarse. O sea que la verdad que ese tema de la fiesta no nos quitó la paz. O sea, era lo que menos nos importaba. De hecho, yo estaba con mis estudios de mi carrera, que no son fáciles, y había cosas que yo no podía prestarle tanta atención, a lo mejor, y además trabajando los dos. Y bueno, quiero decir que no era una cosa que pusiéramos el corazón en ello en ese sentido. Y fue todo lindo porque fue tan compartido, porque el diseño de las tarjetas las hizo él, a mano hacíamos las cosas, o sea,
todo el proceso de la boda no era el marketing que se ve, ¿no? Ahora, sino que era tan nuestro, era, claro, y había tanta alegría porque cada detalle era nuestro, fue muy simbólico, absolutamente todo. Sí. Y que el fin no estaba en una fiesta, o sea, nuestro fin era en la liturgia. Nosotros creo que faltaba 2 horas de ir al matrimonio y nosotros hablando por teléfono, porque yo me fui a un hotel con mi madre y él se quedó aquí, pues se quedó solo. Lo que más cuidamos fue la liturgia. Fue la liturgia y nosotros hablando, pero amor, pero ya te digo, faltando como 2 horas para la misa para casarnos. Pero ¿qué es lo que más te ha llamado a ti la atención? Y entonces repasábamos toda la liturgia y decíamos, a mí algo que creo que fue la bendición de los patriarcas, que me tocó mucho el corazón y decíamos, esta bendición que solo se da una vez, ¿no? Y que desde Isaac, desde Abraham, o sea, nos tocaba tanto el corazón y fue eso, o sea, la liturgia para nosotros era lo que más cuidamos porque decíamos, no, es que vamos a llegar 2, pero no vamos a salir 2, vamos a salir 3, viene Jesús. Y yo le pedí una gracia al Señor que el día de mi boda yo no quería ver a nadie, yo solo quería ver a David y al Señor. Y si algún día queréis ver la boda, está en YouTube, que esa también fue otra gracia que nos hicieron. Y yo sentía que yo no vi a nadie, solo miraba a David y al Señor. Y hasta después, cuando nos enviaron la fotografía, yo empecé a ver cuántos invitados habían, cuánta gente. O sea, yo no me enteraba de la gente que había estado en la boda porque estábamos tan unidos con el Señor, ¿no? Y dando ese sí para la eternidad. Y otra cosa que queríamos remarcar, que hay que hacer las cosas bien desde el noviazgo, porque todo lo que no se haga bien hecho va a traer repercusiones en el matrimonio. Luego y viceversa, es muy fácil, ¿no? Echarse en cara cosas. Sí. Luego es muy fácil echarse en cara cosas. Y al revés. Y si eso ya ha quedado claro en el noviazgo, si luego uno de los dos lo saca, entonces es el que lo está sacando el que... No sé si me explico. O sea, por ejemplo, lo que descubrimos de nuestros pecados de cada uno, ¿no? Esto es mejor descubrirlo en el noviazgo. Porque si luego sale en el matrimonio, entonces, sorpresa, sí. No es la persona con la que te casaste, anda. Y al revés, y si salió en el noviazgo y luego la otra persona te lo echa en cara, tú le puedes decir, pero es que tú lo sabías y te casaste conmigo. Entonces, ¿ahora de a qué viene esto? No significa que tú tengas que seguir con tus pecados. No estoy diciendo eso, ¿eh? Al contrario, uno tiene que tratar de enmendarse y contar con la otra persona y con su ayuda, y más en el matrimonio, porque pues eso, ¿no? Somos una sola carne y eso también se da, ¿eh? Los pecados de uno afectan al otro de una manera que es casi personal en el matrimonio. Bueno, y sin una sola carne. Sin el caso. Sí, una sola carne. Y al revés también, ¿eh? Uno puede pagar por los pecados del otro. O sea, en el matrimonio esto tiene que estar clarísimo, tiene que estar clarísimo, porque de lo que se trata... El matrimonio la gente tiene que saberlo, no es un trámite, no es un papel, es una vocación de servicio. Y no vas también al matrimonio para que la otra persona te haga feliz. Yo me caso con David porque él tiene que serme feliz a mí. O sea, no. En este sentido hay que repetirse la oración de San Francisco de Asís, ¿no? De que busque amar antes de ser amado, ¿no? Es decir, es una vocación de servicio y tú lo que vas es entregarte a la otra persona. Y habrá días que no te apetezca, bueno, pero si tú haces de eso una rutina y un hábito, no te costará tanto. Y esos buenos hábitos hay que tomarlos desde el noviazgo. Hay que empezar a construirlos desde el noviazgo. Y eso no se construye teniendo relaciones sexuales, porque el mundo te dice, pero entonces, ¿cómo sabéis que sois compatibles? ¿Cómo saben que somos? Pues porque ella es mujer y yo soy hombre y ya está. ¿Qué más necesito saber? Sí. ¿No? Sí. Y eso es importante, lo que decimos, la castidad, porque es tan importante, porque cuando vienen estas crisis previas, que si tú ves al otro que se enfada, que le ves el carácter, tú dices, ¿cómo voy a lidiar con esta situación en el matrimonio? O sea, tú siempre tienes que enfocar esa situación que pasa en el noviazgo en el matrimonio, porque se acrecienta. O sea, si una persona es enfadada, no es que se casa y va a dejar de enfadarse. No, o sea, es que la vas a ver en la intimidad. La vas a ver en la intimidad peor. La verás, ¿no? Peor, sí. Exacto. La vas a ver peor. Si esta persona...
poniendo, es desordenada en el noviazgo, es, ay no, pero cuando me case, esta mujer va a ser más ordenada. Ok, no es una varita mágica el matrimonio, eso va a ir para allá. Y al contrario, si hay virtudes, también eso te va a ayudar, tú tienes que ver. Entonces, por eso es importante sentar todas estas bases y pensarlo, ¿no? Pensarlo muy bien, discernirlo y siempre enfócalo con la razón, porque los sentimientos son fugaces. Hoy puedes estar sintiendo que amas a esta persona y mañana cuando no sientas, ¿qué va a pasar? Esto es como la gente que se convierte y que tiene un gran fuego en el corazón y que dice, yo es que amo a Dios y no sé cuántos y ahora me entregaría. ¿Qué pasa? Eso se va. Y mucha gente que se convierte así, al cabo de 2 años, pues ya está otra vez con sus viejos vicios y otra vez. Todos tenemos vicios y cosas que la arrastramos, ¿no? Y más si hemos sido ateos toda la vida. Pero si uno trata de hacer que las cosas pasen de aquí a aquí, al entendimiento, a la memoria, al lugar donde uno las procesa, y luego las lleva a la práctica, a las manos, a los hábitos, a las operaciones, luego es más fácil que esto también se estabilice. Y uno no ama más a Dios porque esté sintiendo florecillas en el corazón por Dios, ni ama más a su esposa porque sienta constantemente esas estrellitas. No, el amor consiste en querer el bien del otro. Y querer el bien del otro, pues es un acto de voluntad y de servicio. Porque el que algo quiere, pues algo le cuesta, ¿no? Tiene que hacerlo. Y también voy a decir una cosa. Si tú eres una persona que quieres discernir si tu vocación es el matrimonio, ten claro una cosa. Amar es querer el bien del otro. Y cuando tú te entregas en matrimonio, lo que tú estás entregando es a ti mismo, ¿vale? Por lo tanto, si tú quieres el bien de esa persona porque la amas y te entregas a ti mismo, tú tienes que considerarte a ti mismo un bien, porque si no es así, le estás engañando, ¿vale? Es decir, el matrimonio requiere que uno se conozca a sí mismo y que uno se juzgue con justicia, ¿vale? Que sea capaz de reconocer sus pecados, pero que se ame también a uno mismo. Claro. Porque si no, no es capaz de entregar eso. O sea, si no está mintiendo al entregarse a sí mismo. Porque yo no puedo querer el bien de ella y entregarme a mí pensando que yo soy un mal, que yo soy algo malo. Si yo hago eso, la estoy engañando. Claro, es como que digas, ¿no? Ay, yo quiero un hombre que vaya a misa diaria, que rece el rosario, que practique esto, que sea esto, ajá, y yo lo estoy haciendo. Estoy yendo a misa, estoy rezando, estoy queriendo enmendar cosas de mi vida, o sea, lo estoy haciendo yo primero. Entonces ¿qué estás buscando de la otra persona? Hazlo tú, hazlo tú. Y bueno, y creo que ya llevamos mucho tiempo. Bueno, pero actualmente contemos algo, ¿no? Sí, actualmente, bueno, tenemos ya 2 años y medio de casado, creo que ya me lo hemos dicho. Actualmente estamos sirviendo en un apostolado de oración y formación, que mi esposo es nuestro maestro de filosofía y teología. Sí, digamos que Dios en mi conversión me dio la gracia de adquirir ciertos libros que me fueron regalados, de hecho. Y son libros de filosofía y teología, sobre todo pues de San Agustín, Santo Tomás, pero también Aristóteles, Platón, etc. ¿Vale? Y bueno, yo me los leí y en base a eso y a conferencias que he estudiado y a mi propia carrera, ¿no? Quieras que no, la carrera de física, como decía Platón, que no entre aquí el que no sepa geometría. Pues estudiar una carrera que tiene mucho contenido de matemáticas y demás te muebla la cabeza y te da capacidades para poder entender el lenguaje lógico, sobre todo, ¿no? Que se desarrolla mucho en filosofía. Y entonces, a partir de ahí, cuando Ligia me dijo que ella quería servir en la iglesia como matrimonio y que quería formar un grupo de oración, yo me acababa de leer La Suma contra los Gentiles de Santo Tomás y yo lo veía un libro que era denso, pero que era asequible porque no es tan largo, no es como La Suma contra los Gentiles, que es exhaustivo. Es muy exhaustivo también, pero no es tan largo, tan extenso, ¿no? Y pensé, bueno, le dije, ¿por qué no, para darle contenido a este grupo, por qué no explico esto que he leído, ¿no? Entonces empezamos hace 1 año y medio, ¿verdad?
Empezamos precisamente el día de Santo Tomás de Aquino. Y desde entonces, pues organizamos el grupo alrededor de sesiones en las cuales vamos avanzando a lo largo de los 4 libros de la Suma contra los Gentiles. Ahora ya estamos terminando el último libro. Y, y entonces, pues hemos estado explicando toda la teología de nuestra iglesia, explicada por Santo Tomás, ¿no? Y bueno, ahí hay varios puntos que son importantes, que yo creo que los laicos deberíamos conocer y deberíamos formarnos. Y bueno, este apostolado está dando bastante fruto. Realmente uno podría decir, no es por nuestro mérito, porque uno siempre ve los fallos de lo que hace y piensa que lo podría hacer mejor. Pero a pesar de todo, bueno, han habido varias conversiones de gente que empezó a ir al grupo porque alguien le dijo que fuera o porque alguien lo llevó. También dio la casualidad de que al poco de empezar el grupo se nos propusieron unos retiros de Maús y eso. Pero ves, volvemos a lo mismo. Los retiros de Maús te encienden el corazón, te encienden la llama. Pero esa gente que venían de familiares que se habían metido en el grupo que mi esposa empezó y que yo estaba explicando esto, pues esta gente que venía con el corazón encendido, luego venía al grupo y ahí es donde afianzaba, ¿no? Sí. Porque hace falta entendimiento, hace falta conocer. La fe de la Iglesia es una fe muy rica, muy, 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 muy rica. Todavía no hay ningún sistema ni filosófico, ni político, ni ideológico, ni de nada que es nada, ni poético, que le dé vueltas a la Iglesia. O sea, la Iglesia abarca todas esas caras y más, las supera todas ellas ampliamente, nuestra fe, y es algo bello, es algo hermoso, que hay que conocer, que hay que explorar, y eso es lo que intentamos hacer en este grupo. Y también como matrimonio, pues, bueno, es que verdaderamente tú y yo nos entendemos muy bien, cariño. Es la verdad. Y eso inspira a la gente y bueno, también estamos haciendo un apostolado paralelo que es un poco pues ayudar a parejas, a matrimonio. Esto un poco sobre la marcha conforme Que el surge. Señor nos va poniendo, ¿no? Hay gente que nos llama y nos dice, oye, mira, estoy pasando una crisis, ayúdanos. Bueno, también ahora mismo estoy estudiando actualmente y siento que Dios, bueno, Él sabe más, ¿no? Todos estos conocimientos que yo estoy adquiriendo también los estoy poniendo en práctica. Con David también, entonces ayudamos a matrimonios, a veces quedamos a cenar, a veces, bueno, hay muchas situaciones, a parejas de novios que están discerniendo, entonces en lo que podemos les vamos ayudando y tienen confianza, ¿no? De poderlo decir, poder expresar, y sentimos que también este es un apostolado paralelo que el Señor nos tiene de estar con parejas, ya sean de novios o sea, de matrimonios. Sí. Y bueno, respecto a lo del grupo, pues estamos también elaborando un documento. Nosotros nos gustaría que esto fuera algo que no dependiera de nosotros, porque verdaderamente creemos que los laicos tenemos que formarnos y que además es necesario contar con el sacramento del matrimonio, contar con los matrimonios. Si no hay... hoy en día la gente se queja de que no hay vocaciones, ¿no? Lo que no hay son nacimientos. Es que hay que empezar por el principio. Y creo que hace como 3 semanas estuvimos en un retiro con un sacerdote, ay, no, se me ha ido, sobre Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y entonces él decía, nuestra fe no debe de ser, y no es, porque a veces cuando tenemos la conversión es muy emocional, ¿no? O sea, sentimos que porque sentimos el Espíritu Santo, ya lo conocemos todo, sí, pero todo esto se baja. Entonces él decía, tenemos que tener nuestra conciencia bien formada. Entonces hay que conocer, tenemos doctrinalmente hablando una riqueza muy grande en la iglesia, pero no la conocemos porque no nos formamos.
Esa es la realidad. Hay muchos libros, hay muchas cosas para formarnos, pero esto necesita tiempo y lo que dice mi esposo, no hay quien lo haga. Y no podemos tirarle toda la carga a los sacerdotes porque pensamos que ellos son los Superman que tienen que hacerlo, y a veces hay un sacerdote o un párroco para muchas cosas, tienen que dar los sacramentos. A veces uno solo los llama para tener un problema o desahogarse con ellos, pero hombre, ellos también son personas, tienen su vida, tienen sus problemas. O sea, no podemos dejarle la carga a los sacerdotes, tenemos que ayudarle a nosotros como laicos. Y el formato de estos grupos de oración, de este grupo que hemos organizado, es un formato en el que oramos primero, luego damos esta especie de catequesis extendida y luego seguimos con oración. Es decir, de lo que se trata también es de que el grupo coja el hábito de orar, ¿no? y de interceder unos por otros. Y eso, y al final, lo que dice mi esposa, los sacerdotes hoy en día muchas veces están sobrepasados. Entonces, es el turno de los matrimonios, ¿no? Creo yo. Que son los dos sacramentos de servicio, ¿eh? Sí. Estamos para servir. Sí, exactamente. Recordar esos sacramentos de servicio, la vida religiosa y la vida matrimonial. Y bueno, pues creo que hasta aquí, ¿no? Sí. Bueno, siempre pedirles que oren por nosotros, por nuestra vocación. También que el matrimonio no es fácil, hemos tenido crisis, claro. Hemos tenido y las que habrán. Crisis muy duras también, pero lo que nos ha sustentado es la oración y los sacramentos. Cada vez que tenemos un problema o hay algo, lo hablamos, pero vamos a confesarnos, ¿no? A confesarnos y estar en paz. Y traten de confesarse a menudo. Sí. Mire, el otro día me venía un hombre y me preguntaba si yo me confesaba cada semana, que eso era de tontos, porque ¿cómo te vas a confesar? Si qué pecados y no sé cuántos. Y yo dije, hombre, pues a lo mejor cada semana no, pero cada 2 sí, o cuando haga falta. Y me miraba así, pues yo cumplo los 10 mandamientos siempre. Yo le hacía la broma, ¿no? Pero no nos confiemos, Aunque pensemos que nuestros pecados son poca cosa, más vale confesarse, porque volvemos a lo mismo, hay que coger los hábitos. Y del entendimiento tiene que volver a bajar aquí. Es decir, hay que formarse, sí, pero luego hay que eso llevarlo, bajarlo al cuerpo, bajarlo a las virtudes. ¿Y eso cómo se consigue? A través de los sacramentos, que para eso están la confesión, la Eucaristía. Hay que comer el pan de vida para tener vida en el espíritu. Sí, y bueno, ya para culminar, lo que nos dice cada domingo nuestro párroco, el Padre Luis, ¿no? Que les aproveche para la vida eterna. Entonces, el día de mañana nadie lo sabe. Nuestra filosofía, ¿no? Vivir un día a la vez. Hoy, amar, buscar el bien del otro para llegar al cielo, porque la salvación no es sola. Nadie se salva sola. O sea, la salvación es mutua y como matrimonio tenemos que ayudarnos a llevar esa escalerita, ¿no? ¿Cómo voy a llegar yo al cielo si mi David no va? O sea, no. Tiene que ser mutua y pensar en la eternidad. Al final, esta vida es temporal, pero todo lo que se haga acá va a tener repercusión, ¿no? Para bien o para mal. Y bueno, que Dios los bendiga y muchas gracias al canal del Rosario de las 11 también. Y bueno, pues eso, que Dios los bendiga mucho y hasta la próxima.